Bueno, chicos, hola. Qué difícil por ahí poder hacer las explicaciones de este modo, pero bueno, vamos a ir encontrando los medios que nos permitan comunicarnos y poder hacer las explicaciones para presentar los temas, las explicaciones o las consultas con respecto a las consignas y a los trabajos, y los cierres para las devoluciones. En general, lo que he leído en el foro han trabajado muy bien, han podido plantear o identificar no solo las características de los hechos trabajados, de los procesos trabajados, sino también han podido establecer vínculos entre los conceptos que se les presentaron. Para hacer un cierre de todo esto que estuvimos trabajando, con sociales algunas cosas las habíamos podido ver en clase, con naturales nunca nos alcanzamos a ver, entonces les armé un esquema conceptual de síntesis para tratar de incluir todos esos procesos que estuvimos trabajando. Para naturales desde la tarea de repaso, para sociales ese repaso lo habíamos hecho en clase y ellos solo trabajaron en los foros. Bien, uno de los primeros elementos que vamos a tener en cuenta en este proceso que tenemos que repasar de lo que fue tercero para empezar a profundizar en las actividades correspondientes a cuarto, tiene que ver con recordar un poquito esta cuestión de la consolidación del Estado argentino. Nosotros repasábamos que siempre que existe un Estado nacional se tienen que dar la existencia de tres elementos: una población, un territorio y un gobierno. Y que a su vez ese Estado nacional debe tener la posibilidad de ejercer unos rasgos o capacidades como el monopolio de la fuerza, es decir, que son los únicos capaces de administrar fuerzas de seguridad y ejercer violencia. Los organismos de recaudación, es decir, desde el Estado existen distintos organismos según las escalas que le permiten al Estado recaudar dinero a través de los impuestos. El reconocimiento externo, es decir, que sea reconocido en el exterior como un Estado soberano, y un sentimiento de pertenencia, que su población se reconozca a sí misma como parte de ese Estado. En el caso de la Argentina, que yo acá se las destaqué con color rojo, esos elementos y esas capacidades se obtienen entre 1816 y 1880 en un largo proceso que termina consolidándose entre el 60 y el 80. Que la consolidación se haya dado entre 1860 y 1880 no es casual. Eso está relacionado con, externamente, que en ese mismo momento se consolidó el sistema capitalista. Esta consolidación del sistema capitalista se asocia a la segunda fase de la Revolución Industrial, a partir de la cual se organiza una economía mundial que propone la división internacional del trabajo entre países periféricos, productores de materia prima, y países centrales, productores de manufacturas. Por el lado interno, esa consolidación del Estado va a estar dada porque recién en 1860, si nosotros pensamos en todo este periodo y en el trabajo que realizaron, el video que vieron, recién en 1860 se va a lograr la unificación del Estado Nacional, cuando los enfrentamientos entre federales y unitarios terminan a gran escala, cuando todo el país acepta una misma constitución nacional con los aportes de las diferentes provincias, y cuando se organiza el primer gobierno unificado, ¿sí?, que va a estar regido por esa Constitución Nacional de 1853, que fue reformada por las exigencias de Buenos Aires, por un sistema republicano, es decir, con división de poderes, y por una democracia de tipo restringido, que van a tener en su poder la élite terrateniente, y que para mantenerse en el poder va a hacer uso del fraude patriótico, que es un elemento que la mayoría de ustedes mencionaron cuando hablábamos de las características de la oligarquía o de la élite terrateniente. Ahora bien, todo
todas esas luchas que se habían llevado a cabo entre 1816 y 1880, que estuvieron relacionadas a fundamentalmente la forma en la que se iba a organizar y sostener el Estado Nacional, terminaron dando un Estado, como dijimos, de carácter republicano, federal y democrático. Bien, en el caso nuestro, en relación a la División Internacional del Trabajo, nosotros nos vamos a caracterizar o a posicionar como países periféricos productores de materia prima, al igual que la mayoría de los países americanos de América del Sur, y vamos a proponer un modelo económico agroexportador. Este modelo agroexportador va a ser capitalista, ¿sí? Porque va a intercambiar a través de dinero, va a favorecer la existencia de la propiedad privada y va a ser liberal en el sentido de que se va a fomentar la libre circulación de capital, tecnología y mercancías para poder realmente funcionar en el marco de la División Internacional del Trabajo. Por su parte, los países centrales europeos van a proponer un modelo económico industrial que obviamente también va a ser capitalista y liberal. Ahora, no fue tan sencillo organizar ese modelo económico agroexportador cuando en la década de 1860 ni siquiera teníamos el territorio unificado. Por eso decimos que la organización de ese modelo económico agroexportador requirió la formación de mercados. Todo sistema capitalista funciona a través de la existencia de mercados, es decir, espacios, que pueden ser físicos o no, en los cuales se produzca la compra y venta de mercancía, utilizando como medio de cambio el dinero. En este caso, ¿cuáles son los mercados que va a requerir el modelo agroexportador? Un mercado de tierra, es decir, que la tierra se convierta en propiedad privada y pueda ser vendida a aquellos que quieran explotarla o trabajarla. Un mercado de trabajo, esto va a significar que necesitamos mano de obra para poder obtener trabajadores, ¿sí? Para poder poner a producir esa tierra que habíamos conseguido. Esa mano de obra va a funcionar a través del pago de un salario, ¿sí? Recuerden que estamos en un sistema capitalista. Y por otro lado vamos a requerir la formación de un mercado de capital, es decir, ofrecer las garantías para que los países europeos, que tenían un modelo económico industrial y un excedente de capital, nos presten dinero que nos permita poner en funcionamiento ese modelo económico agroexportador. Por ejemplo, ¿para qué se utilizaron los préstamos? Para mejorar los puertos, para mejorar el ferrocarril. Algunos préstamos fueron de inversión, lo que se denomina inversión directa, es decir, que directamente las empresas vinieron y se instalaron en la Argentina, como por ejemplo las empresas frigoríficas o las empresas de combustible. Frigoríficos como Swift en esa época, la Standard Oil, Shell, ¿sí? Para los combustibles. Esa mano de obra, digamos, fue la mano de obra que utilizó la élite terrateniente para poner en funcionamiento los campos. En el caso del mercado de tierra del que hablábamos anteriormente, para obtener las tierras, lo que se hizo fue la expansión la expansión de la frontera agrícola. Esa expansión de la frontera agrícola es denominada o fue denominada en su momento como campaña al desierto, un término que en la actualidad es súper cuestionado porque en realidad nosotros sabemos que no se trataba de ningún desierto, sino que lo que se hizo fue expandir la frontera agropecuaria a costa de las tierras que se le quitaban a los pueblos originarios con la matanza que eso implicó. Esas tierras que se obtuvieron fueron vendidas por el Estado, pero en realidad se terminaron repartiendo entre los miembros de la oligarquía, de la élite terrateniente. Esa élite terrateniente, ¿por qué se llamó oligarquía desde lo político? Porque oligarquía se refiere al gobierno de unos pocos. Y justamente esas pocas familias de mucho poder adquisitivo y dueños de la tierra
fueron los que se mantuvieron en el poder entre 1880 hasta 1916 ininterrumpidamente. Por eso decimos que esos grupos políticos eran conservadores en lo político, porque buscaron la forma de restringir el acceso y la participación al gobierno para permanecer ellos mismos en el gobierno. ¿Y cómo lo hicieron? Usando el fraude. Era una época donde las elecciones se realizaban sin padrón preexistente, con el voto de tipo cantado. Entonces las personas eran obligadas a votar a quienes ellos querían y todo el mundo se enteraba. Y había mucha opresión y persecución. Y habíamos hablado también de, entonces, una oligarquía, una élite terrateniente que es liberal en lo económico, porque solo en base al liberalismo será posible el intercambio de materias primas por manufacturas y capital en esta economía mundo organizada según la División Internacional del Trabajo. Allí entonces traté de explicar un poquito esas relaciones que ustedes tenían que plantear en las consignas, que si bien, vuelvo a decirles, en la mayoría de los casos estaban bien planteadas, por ahí había que reforzar algunas cuestiones. En algunas se hablaba del término obreros, cuando en realidad el obrero es el empleado de las fábricas y acá no tenemos obreros, por lo tanto serán peones, y en otras redujeron la relación a hablar de la formación de la Federación Agraria. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta y que se planteaba en la consigna con respecto al modelo agroexportador es que no todas fueron ventajas. Si bien se puso a producir la tierra, se produjo para un mercado externo y hubo un grupo que fue fuertemente beneficiado por ese modelo, la realidad es que también tuvo, incluso tiene, muchas desventajas. La vulnerabilidad que genera producir una única producción o un acotado número de producciones, el hecho de que esté desigualmente distribuida la riqueza que se obtiene, el hecho de que siempre hay un sector geográfico que va a ser el que tiene mayores beneficios, en este caso la región pampeana, el hecho de que debemos adaptar nuestra producción a las exigencias del mercado externo y que a su vez el precio de nuestra producción depende de los precios internacionales de los productos. Todas esas cuestiones son elementos que fueron desventajosos y a lo largo del tiempo han perjudicado el desarrollo económico de nuestro país. Repito, espero haber sido lo más clara posible con este video explicativo. Los foros van a quedar abiertos por si desean realizar alguna consulta y nos seguiremos manejando de este modo. Ustedes ahora tienen pendiente una tarea con respecto a el desarrollo del imperialismo, que también está vinculada a esta segunda fase de la revolución industrial de la que hablábamos al principio. Y también la forma de cierre será a través de un video explicativo en función de los elementos que yo vaya identificando a partir de las correcciones de los trabajos. Nos mantenemos en contacto. Recuerden que nuestro medio de contacto es la plataforma y por favor lean con detenimiento todas las indicaciones que se les hacen en los diferentes espacios para que de ese modo nos mantengamos organizados y sea mucho más sencillo realizar las correcciones y las devoluciones de las producciones que ustedes entregan. Nos estamos leyendo o escuchando próximamente.